Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana una vez más aquí, listo para compartir un devocional más en este nuevo día que el Señor en su amor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Y bueno, contento de tener la oportunidad de compartir un principios más para este día de este 11 de enero de 2020. Y bueno, quiero animarle hoy en Lucas capítulo 2, en el versículo 43, y medite conmigo en estas verdades que quiero compartir el día de hoy a través de este versículo. Mire lo que dice acá. Dice, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Quiero que piensen por favor cómo en esta sección de la Biblia nos dice que el Señor Jesús se quedó en Jerusalén. Yo quiero hablarles de este principio de se quedó en Jerusalén. Cuando el Señor Jesús se quedó ahí, se quedó con fines específicos. Y de eso quiero hablarles en este devocional. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor, bendice esta meditación. Y pedimos, Señor, que mientras tu palabra es enseñada en este día, Señor, nuevo que nos has dado, nos permitas conocerte, aprender más de ti, Señor, y ser más como tú, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En este viaje que el Señor Jesús realizó al lado de José y de María, Lucas, el médico, registra que el Señor Jesús en el retorno de la fiesta de la Pascua celebrada, eh, tanto por José y María y todos los familiares y conocidos que fueron de Belén, de Judea a Jerusalén, en ese retorno el Señor Jesús tomó la decisión de regresar a Jerusalén. Se cree que el viaje que se hacía de Belén hacia Jerusalén, fuera a pie o fuera montado en caballos o en bestias, tardaba entre 2 a 3 días. Y por eso cuando los padres del Señor Jesús buscaron a él, tardaron 3 días en encontrarlo, en el retorno de el punto donde estaban ya por llegar a Belén de Judea, a Jerusalén. Pero escritores señalan, cuando nos hablan de este evento, que esos eventos que se llevaban con relación a las celebraciones de los judíos, se hacían caravanas de tanto como de ida y tanto como de regreso a estas fiestas que año tras año los judíos celebraban. Entre ellos se encontraba la fiesta de las cabañas, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés. Pero en estas fiestas, el Señor Jesucristo, hermanos, al igual que cualquier judío, estaba mandado por el Señor que fueran y celebraran esas, por lo menos 3 celebraciones. Fueron José, María, el Señor Jesús, participaron de la adoración y del compromiso que tenían con relación a la Pascua. Y la Biblia nos dice que se prepararon para regresar. Al hacerlo, como acabamos de leer, el Señor Jesús, a la edad de 12 años, tomó la decisión, hermanos, de retornar a Jerusalén. Y ahí, como más adelante lo vemos, estuvo preguntándole y cuestionándole a los maestros de la ley en el templo. Aquí hay una verdad espiritual que yo creo que bien vale que nosotros meditemos al inicio de un año como este, en nuestras convicciones, en nuestras decisiones que tomamos. Y por eso creo conveniente que pensemos el día de hoy en esta verdad espiritual que como cristianos necesitamos volver a recordar en nuestra vida. El Señor Jesús sabía que ahí en Jerusalén estaba el templo, sabía que ahí en Jerusalén estaba la adoración, sabía que ahí en Jerusalén, hermanos, se encontraba el centro religioso más magno que ha existido alrededor del mundo, al punto de que todavía en la actualidad ese lugar está siendo disputado por árabes y por judíos, dado que una mezquita fue construida en el lugar donde se encontraba el templo que Salomón había edificado y que eventualmente Esdras y Nehemías reconstruyeron. Pero ir a Jerusalén, hermanos, de parte del Señor Jesús, de retorno, nos enseña lo que a cada uno de nosotros como cristianos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Año tras año, iban a la Pascua, iban a estas fiestas que acabo de mencionar momentos atrás y venían a adorar al Señor.
Yo creo que año tras año todo cristiano debemos de estar en una evaluación constante de nuestra vida y nuestra conducta espiritual ante el Señor. Debemos de venir y debemos de ver en dónde estamos cada uno de nosotros en cuanto a nuestra comunión con el Señor. Este pasaje de Lucas 2:43 nos invita a una autoevaluación de nuestro andar espiritual. El efecto que el Señor Jesús tenía, o el afecto que el Señor Jesús tenía hacia el templo, es el mismo afecto que todo cristiano debería de tener hacia las cosas espirituales. Yo creo que el progreso de la vida espiritual, la única manera de tenerlo de forma progresiva, ascendente, en nuestro andar ante el Señor, es la conexión, la medida de la conexión que nosotros tengamos hacia la iglesia local. Fuera de esa conexión hacia una iglesia local, creo que perderemos valiosas e importantes oportunidades de crecimiento espiritual desconectados de la iglesia local. 2 semanas atrás estaba testificando cercanamente a la iglesia y estaba hablando con una mujer a la que le compartí el evangelio y me dijo que ella se congregaba virtualmente, cosa que se ha convertido en un asunto del pan diario, ¿verdad? Dadas las condiciones de pandemia en algunos países donde se les ha prohibido reunirse físicamente. Y ella decía que era parte de la iglesia virtual y que ya no necesitaba la congregación física con otros santos. Y hablaba de esas reuniones virtuales porque ella creía, por el engaño del maestro, de decir que ya no había necesidad de que la iglesia se reuniera físicamente, olvidándonos y olvidándose esa persona, ¿verdad? Y ese predicador, con todo el debido respeto hacia la persona, porque ni sé quién es, se nos olvida que somos parte de un cuerpo y que al ser parte de ese cuerpo, hermanos, que se une, Pablo nos dice, hermanos, que se nutre, se edifica mutuamente para poder mantener un desarrollo espiritual en nuestra vida como cristianos. Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 16, estas palabras cuando habla de la edificación de la iglesia, y dice estas palabras. Antes, desde el versículo 15 dice, 4:15 de Efesios, siguiendo la verdad en amor, note esa invitación, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Versículo 16 dice, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose, mire lo que dice ahí, en amor. Entonces, el hecho de ser parte de una iglesia local, hermanos, creo que el congregarnos de manera física, el asistir de manera presencial a las reuniones, nos invita a recordar lo que el Señor Jesús hizo cuando decidió a corta edad, hermanos, regresar a Jerusalén y estar entre los maestros de la ley preguntándoles y aprendiéndoles de la ley, aunque en realidad cuando la Biblia nos dice que estaba aprendiendo era porque quería saber dónde se encontraba el pueblo judío en cuanto a su cercanía al Salvador y su comprensión del Mesías. Pero hoy en la actualidad, hermanos, no se nos debe de olvidar que la Biblia nos dice que estamos unidos entre sí. Cada parte del miembro de una iglesia local está unida de tal forma espiritual que si no hay comunión o unidad en el cuerpo de Cristo, hermanos, no hay manera de que se puedan edificar, nutrirse el uno al otro, alimentarse el uno al otro. La parte humana del Señor Jesucristo lo sabía. Y creo que todo creyente que genuinamente ha experimentado salvación, convicción de pecado y el sello del Espíritu Santo de Dios desde el momento en el que creyó, como dice Efesios 1:13, se nos recuerda que como cristianos, hermanos, debemos de estar conectados o asociados y pertenecientes a una iglesia local. La parte humana del Señor Jesús lo sabía, lo vuelvo a decir. Y creo que nosotros también. Porque al ser parte de una iglesia física, local, congregante,
a esa iglesia todo cristiano le debe su afecto y su interés a esa iglesia local. Que este año, hermanos, sin importar lo que nos depare, hermanos, si nos piden o no que nos congreguemos de manera presencial o que se nos cierren las oportunidades de congregarnos de forma presencial, no debe de olvidar ningún cristiano que no hay manera de crecer, de edificarse, de nutrirse como cuerpo si no se congrega en ella, si no es parte de ella, si no usted no le rinde un afecto a ese lugar. Y por eso Jesús estaba con los maestros de la ley. Sabía, entendía lo que a veces a nosotros como cristianos tanto trabajo nos cuesta entender del valor y de la importancia de la iglesia local. El rey David, hermanos, lo entendía. Lo entendía de tal forma, hermanos, que cuando en algunos de los salmos describe su afecto que tenía hacia las cosas del Señor y hacia el deseo de tener un lugar donde adorar y reunirse. David decía en el Salmo 80 palabras importantes, ¿verdad, hermanos? Cuando hablaba de el afecto hacia la iglesia local, de tal forma que él decía que prefería estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, sí debemos de tener un afecto hacia la iglesia, un afecto hacia su lugar visible donde como cristianos nos reunimos y adoramos y conocemos al Señor a través de nuestra vida espiritual, al ser plantados en la iglesia del Señor. Creo, hermanos, que sin lugar a dudas y con todo el debido deber que el pueblo de Dios tiene hacia la iglesia, el hombre, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, debe de contar con su afecto que le lleve a amar y valorar la iglesia local. David decía en el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y por eso Jesús volvió allá, volvió a Jerusalén para estar en ese lugar, para servir, para adorar, para rendirle tributo al Señor a través de la iglesia local. Entonces, hermanos, si en este año usted va a tener un año distinto, un año diferente, un año que honre al Señor y que marque la diferencia en su vida espiritual, si el Señor le ha permitido volver a la iglesia local, valórela, porque la iglesia se compone de miembros cuyos congregantes saben y valoran lo importante que es la iglesia local. David decía en el Salmo 84:1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová, dice. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Decía, aún el gorrión halla su casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Dios mío, dice, Rey mío y Dios mío. Entonces, si vamos a tener un año marcado por la bendición de Dios, tome en cuenta estas palabras de David en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, dice, que habitar en las moradas de maldad. Hay alegría, hay bendición, hay privilegio, hay comunión, hay preocupación el uno hacia el otro cuando volvemos al Señor como lo hizo Jesús, al volver a Jerusalén y estar en el templo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este inicio de semana a orar y pedir al Señor la sabiduría para volver a la iglesia del Señor y ser fiel a ella, porque ahí es donde deben de estar nuestros afectos, hacia la iglesia del Señor. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios sobre lo que hemos escuchado en este día. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor, tu bendición sobre lo que hemos escuchado y aprendido de cómo el Señor Jesús tenía su afecto en Jerusalén y en el templo, Señor. Y por eso decidió volver. Ayúdanos, Señor, a volver hacia el camino de tu voluntad de nuestras vidas, amando y valorando a la iglesia local, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.